Hola, buen día, Gabriel, un ¿Me gusto escuchás saludarte bien? Sí. contigo y con tu... Sí, todo bien, por suerte, Bueno, esperá que gracias. te voy a poner en pantalla para que la gente te vea y te vamos a poner el graf. ¿Sos periodista, investigador, Federico? Contanos un poco Bueno, cómo sí, es tu historia primero. bueno, en la comunicación empecé desde muy adolescente, a los 15 años, o Jo, sea que es la columna vertebral de mi vida, por suerte. Y sí, también me dedico a investigar cosas puntuales, como es el caso de lo que ha sido el aviador Luis Tuya y toda su historia, y otras cosas más, ¿no? Pero todo muy puntual, ¿no? Soy profesor de historia, pero me gusta investigar y elaborar mi propio pensamiento en base a las propias investigaciones. un típico periodista, lo que nos pasa a nosotros nacemos curiosos, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, ¿estás acá en Mercedes? ¿Estás radicado en Mercedes o en España? Estoy radicado en España, en Mallorca más precisamente, hace 23 años, un poquito más. Ujú. Y ahora estoy en Mercedes, estoy en Soriano, porque básicamente siempre tenía pensado venir a las celebraciones de los 400 años de Villa Soriano, que también ha sido parte de mi trabajo de investigación. Ajá. Y coincide con la charla organizada por el evento, por el día de homenaje a Luis Tuya que organizó el Hogar Español. Mirá qué bueno. Bueno, ¿y cómo es un poco la historia de este aviador mercenario? Contame. Bueno, Luis es un tipo que significa ser un héroe, es el único aviador uruguayo que ha caído en combate, que nosotros conozcamos, de todos los aviadores que fueron a la Guerra del Chaco, a la Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Todos volvieron a casa menos Luis, y Luis tenía una predisposición por la aviación desde adolescente, cuando había unos vuelos de exhibición en Mercedes. Luis nació en 1905. Él se formó en la Fuerza Aérea Uruguaya, estudió mecánica, estudió también todo lo relacionado a lo que es la aviación, y finalmente va a Paraguay a defender a Paraguay en la Guerra del Chaco, en la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Y Luis simplemente va a Paraguay diciendo que es una manera de pedir perdón por lo que Uruguay le hizo a Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza. Qué O sea, increíble. gente así no nace más, gente así. Claro, no, la verdad que no. Y Aparte Luis, dice que la familia no quería que él aprendiera aviación y que hiciera aviación. Él lo hizo porque era muy vocacional. correcto, es así, sí, sí. Él Mirá, tenía así problemas con la familia, claro, porque el padre sobre todo no quería que él fuera aviador, mirá, y bueno, menos aviador de combate, claro. claro. Lo cierto es que Luis tiene una calle con su nombre en Asunción del Paraguay, su foto está en el Salón de la Fuerza Aérea, volvió con la mayor condecoración que da la Fuerza Aérea Paraguaya. Y en Buenos Aires, unos obreros le hicieron una colecta para ir a España, y va a la Guerra Civil Española y se pone al servicio del gobierno de España, con una frase que un periodista le captó y significa una frase legendaria para Luis, cuando el capitán Parrondo, en el Ministerio del Aire en Valencia, le pregunta cuánto quería cobrar, ¿no? Porque Ajá. en épocas de guerra aparecen muchos mercenarios, sobre todo porque el gobierno de España se había quedado con muy pocos aviadores. Y él dijo, yo no cobro por defender la justicia, solo quiero un avión. Y ese era Luis, así era Luis Tuya. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. O sea que él se fue a pelear por la causa de la República en la Guerra Civil Española. Sí, correcto. Él peleó por el gobierno, por el gobierno que había sido electo democráticamente, y él peleó por la República. Sí, él cae en combate el 16 de abril de 1937, en el entorno de las 10, 10 y media de la mañana, en un combate de 1 contra 2. A Luis le conocíamos misiones casi suicidas en la Guerra del Chaco, él las pedía. Y también en España, finalmente, en esa mañana, donde él había apoyado el avance de la infantería republicana, se traba en combate con dos aviones de las fuerzas sublevadas, y ahí es donde cae Luis. Y lo curioso es que cuando fuimos a Celadas en el 2021 quedaban 4 testigos vivientes de la batalla, que fueron claves para... El Monte Santa Bárbara es muy grande, fueron claves para decirnos en qué barranco había caído, y a partir de ahí hicimos una búsqueda para intentar encontrar el lugar de caída y obviamente sus restos, pero bueno, falta sacar la historia de encontrar los restos de Luis Tuya. Ah, qué increíble que hayas dado, o sea, vos te diste con esta historia, cómo llegaste a dar con esta historia y a partir de ahí te interiorizaste y empezaste a seguirla. Mirá qué bueno. Sí, bueno, Luis Tuya forma parte de la historia de Soriano, ¿no? Él nació en Duraznito, en realidad, aunque se crió, estudió en la escuela de Mercedes y en el Liceo de Mercedes con muy buenas notas. Hay una estatua de Luis que hizo el catalán republicano Francisco Matosas
el abuelo Roberto, el jugador de fútbol, por Ajá. ejemplo, que está aquí en Mercedes, y hay un camino que se llama Luis Tuya que va al aeródromo de Mercedes. O sea, y Luis fue a la misma escuela, la escuela 1 que yo, y siempre estuvo en mí, y luego en 2012 un amigo, Pedro Troche, publicó un libro que se llama Alma de Pájaro, que narra la biografía de Luis. Y bueno, a él le llegó también un hilo de investigación que nosotros desde España comenzamos a transitar todo el 2021 para corroborar que era certero, y con un trabajo bastante metódico y esforzoso y de tiempo pudimos ir a Celadas en 2 veces y encontramos felizmente el sitio de caída de Luis, cientos de ¿Pudiste hablar piezas con de su avión. testigos de la caída del avión? ¡Qué increíble! Sí, 2 de ellos ya han fallecido, Ujú. pero uno tenía 99 años y había visto el combate, tenía 14 años, era pastor de ovejas, recordaba dónde fue, y todos los testigos y todos los datos son coincidentes. Era una batalla de 2 contra 1, la única batalla en el pueblo. Los restos del avión corresponden al avión de Luis, al modelo de avión de Luis, un Policarpo V-15. Y entonces todo fue coincidente, y los vecinos recordaban la historia porque se las contaban sus padres, y nos decían, hubieran venido 20 años antes. Lo que pasa es que 20 años antes no teníamos ese hilo de investigación que finalmente nos pudo Claro. llevar a Luis. Entonces sí, fue realmente muy emocionante que una persona de 101 años se haya prestado a ir al Monte Santa Bárbara a explicar también el lugar de caída, coincidente con el que nos había dicho el otro testigo viviente. La verdad que fue una historia maravillosa que nos encontró con Uruguay y con el coraje y el romanticismo de Luis Tuya. Pero claro, y además los lugareños sabían que era uruguayo, ya sabían quién era el piloto, o se anoticiaron con la llegada de ustedes. Se noticiaron con nosotros porque para ellos era un piloto ruso, en virtud de que el gobierno de España recibía o compraba aviones a la Unión Soviética de entonces, los Policarpo V-15. Claro. Las fuerzas nacionales le compraban a Alemania o a Italia, que los apoyaba. En fin, y Luis, si bien en principio no peleó en esos aviones, fue trasladado a la flota de los aviones Policarpo V-15. Y para ellos, por eso era un piloto ruso. No hay registros oficiales, no hay registros estadísticos, no hay registros, perdón, eclesiásticos ni civiles de la muerte de un piloto, de un NN, de un piloto ruso. No hay, no existen. Pero la mayoría de los investigadores de la guerra civil nos dicen que Luis tiene que estar ahí, en el sitio donde cayó el avión. No olvidemos que Luis cayó en primera línea de fuego, cayó en un día de guerra, y cayó en línea enemiga, a pesar de que el avance de la infantería republicana triunfó y conquistó el Monte Santa Bárbara. Y a partir de ahí nosotros, por ejemplo, a uno de los testigos vivientes le llevamos un cuadro con 3 imágenes de Luis, y fue muy emocionante que él se reencontrara o viera a aquel piloto que hacía 84 años él mismo había visto arder, quedar con la cabeza boca arriba mirando el cielo, y que lo marcó para toda la vida, como lo marcó para toda la vida a muchos habitantes de ese pequeño pueblo de Celadas, que fue muy castigado por la guerra civil. O sea que para ese pueblo es un hito en su historia como poblado lo que ocurrió allí, ¿no? Con este aviador. Sí, Digamos. sí, así es. Hubo más batallas aéreas en la provincia de Teruel, pero sobre los cielos de Celadas solo hubo esa, de 2 contra 1, y Luis peleó hasta el final, peleó hasta la muerte, no huyó, podría haber huido, no, a veces no nos termina de cerrar muy bien la historia, pero solo apelamos al coraje y a la valentía de Luis para terminar de pelear contra 2 que al final lo derribaron, ¿no? El 16 de abril del 37. Y sí, el pueblo de Celadas lo recuerda con mucha valentía. Es más, algún vecino nos dijo, si todos hubieran sido tan valientes como él, no hubieran perdido la guerra. Que eso era lo que le contaban los padres. Celadas era un pequeño pueblo, centenario, había sido abandonado, porque de un lado estaban las trincheras nacionales, del otro lado las trincheras republicanas, se veían, la gente estaba refugiada en el monte, y por eso es que muchos se acercaron a ver a Luis morir. Bueno, ya estaba muerto, a Luis quemarse dentro de su avión, y por eso es que hay testigos vivientes, porque había muchas familias refugiadas en el monte. Claro, claro. Mirá qué interesante. O sea, en el pueblo se lo recordaba. Y acá en Uruguay no es muy reconocido, ¿no? No es muy recordado. Bueno, sí, se puede decir eso de mucha gente, podés tener razón, pero por ejemplo el propio jefe de la Fuerza Aérea actual, el general o teniente general Rodolfo Pereira, escribió un trabajo sobre Luis Tuya en su momento. Ah, mirá. Luis está recordado en la Fuerza Aérea Uruguaya. Es más, la banda de la Fuerza Aérea vino al evento del 27 de julio aquí en Mercedes,
Y Luis es recordado, sí, es recordado por Pedro que lo escribió, por nosotros que siempre lo tenemos y por mucha gente que lo tiene en su corazón. Pero claro, fíjate vos que un año después que Luis había muerto no se sabía en Soriano si había fallecido o no. Claro. Y se manejaban muchas teorías muchas hipótesis sobre su lugar de fallecimiento, sobre dónde había caído. Pero sí, hay muchos héroes olvidados, digamos. Yo no considero a Luis un héroe olvidado, porque tal vez porque el NIN siempre ha estado, porque se le recuerda siempre en Soriano. Y por supuesto, todos los héroes olvidados o anónimos que han existido en nuestro país merecerían mayor reconocimiento, y Luis, claro que lo merece, sí, por supuesto. Pero yo creo que con acciones como estas es que mantenemos viva la memoria de Luis. Fíjate vos que después del evento fuimos a una escuela, la Escuela 4 de Mercedes, que están haciendo un trabajo sobre Luis Tuya, que lo van a presentar en la Feria de Ciencia y Tecnología. Sí. O sea que siempre la semilla germina, ¿verdad? O sea, florece, claro. y siempre es bueno todo esto. Claro, incluso por lo que leía en Paraguay también es muy recordado, ¿no? Por su participación en la Guerra del Chaco. En Paraguay es un héroe, tanto que el 27 de julio en los eventos que se realizaron en Mercedes vino el embajador de Paraguay, y vino acompañado por 2 personas más. En Paraguay Luis Tuya es un héroe. Tal vez es más héroe en Paraguay que en Uruguay, porque claro, Luis peleó por Paraguay, Luis nunca peleó por Uruguay. Él siendo uruguayo formado en la Fuerza Aérea, sí que es recordado. Tal vez no sea un héroe tanto en España, porque bueno, en España pierde la guerra y muchas personas quedan en el olvido, a tal punto de que no hay registros, y si los hubo en algún momento se quemaron o los escondieron o se perdieron al finalizar la guerra, ¿verdad? Entonces no hay siquiera en Sarrión, no sabemos si puede estar en el Valle de los Caídos. Claro. Es una tarea sumamente difícil encontrar los restos de Luis hoy por hoy, porque no hay adelantos tecnológicos que nos permitan detectar huesos bajo tierra con absoluta fidelidad. Claro. Es un dato menor, pero hace un poco a la historia. ¿Forma parte de la oleada del pensamiento anarquista, Luis, de aquella época? ¿O se sabe cómo era su forma de ser, de pensar? El tema es que la Guerra Civil Española estaba muy polarizada ideológicamente, ¿no? Y el gobierno que había ganado las elecciones, sí, formaba parte de lo que se denominaba entonces la izquierda. Claro. Formada así por mucha gente ideológicamente anarquista o comunista o socialista. Claro que sí. Ahora, nunca etiquetamos a Luis cuando fue a Paraguay. No, claro. ¿Verdad? No, pero sí lo etiquetamos. Te preguntaba porque leía por ahí también que cuando se fue a España se fue con ayuda de anarquistas, con el dinero de ayuda de anarquistas argentinos, de Buenos Aires, ¿puede ser? Es correcto, sí, es así. Pero de cualquier manera no hay constancia, no hay un carné, no hay nada, una firma de Luis. Aparte, la aviación en aquel momento podía estar dominada por determinado sector político. Quizá le hicieron firmar algo, pero eso no se sabe, no existe documento, solo Luis sabe si él realmente tenía una ideología o no la tenía, o simplemente capaz que yo lo tomaba por el lado del romanticismo, ¿no? De ese amor a las luchas por causas que uno sentía que son injustas. Está más vinculado capaz al pensamiento anarquista de aquella época, todo ese romanticismo que había con aquel sentimiento de justicia de la época, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que solo Luis nos podría decir qué fue o qué quería hacer. Era una persona que podría haber vivido con cierto bienestar, porque la familia tenía su cierto bienestar. Ah, sí, era. Pero pero él decidió su formación como aviador y su vocación de combate. Entonces, yo lo que yo siempre digo, Luis es un tipo que no se ve mucho en una sociedad tan polarizada como la nuestra, porque vos a Luis Tuya lo podés encontrar en el Salón de la Fuerza Aérea Uruguaya o Paraguaya y en un comité de un partido de izquierda. Claro. O sea, valoremos eso sobre todas las cosas y no etiquetemos a Luis, porque también lo pueden etiquetar como un soldado, también lo pueden etiquetar como un comunista, yo no lo etiqueto con nada. Un enamorado de la aviación, ¿no? Podría ser un enamorado de la aviación, podría ser. Totalmente, él si hubiera sobrevivido a la civil española hubiera ido a la Segunda Guerra Mundial, sin ninguna duda. Es cierto que después alguien, ¿cómo es esa historia de que alguien le hizo acercar algunas pertenencias de Luis a un piloto de la Segunda Guerra Mundial años más tarde? Sí, eso fue, le acercaron a la familia, pero no eran piezas que habían encontrado en el sitio de caída, sino que eran piezas que Luis había dejado en su dormitorio, o vaya a saber, y les acercaron las piezas después aquí
aquí a su familia, sí, en Soriano. Mirá qué bueno. Sí, Bueno, lo que hay que destacar esta? de Luis es que Luis es de todos, que no tenemos que etiquetarlo No, y claro. que es un tipo fantástico, que podría haber sido esto o lo otro, y eso a mí no me importa. Nosotros fuimos por el hombre, e incluso sabiendo que teníamos que hablar muy cuidadosamente Claro, en un pueblo muy castigado por la guerra, que podía tener familiares claro. muertos por la guerra, y recibimos una enseñanza tremenda nosotros, de toda esta gente, de todo este pueblo que fue el más sufrido por la guerra. Recibimos una enseñanza tremenda, el saber que no nos dijeron nunca una palabra de más, no preguntaron en qué bando estaba Luis, Claro, nunca hablaron mal de uno u otro bando, y le pregunté a la alcaldesa y me dijo, es que con la guerra perdimos todos, y aquí claro. no hay rencillas por la guerra, los vecinos no discuten por la guerra. Un Y esa es héroe, la mayor enseñanza. un héroe uruguayo, me parece que es lo mejor que se puede decir, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí, para mí sí. Y ya te digo, independientemente de lo que pudo haber sido, si alguien lo puede constatar bien, para mí va a ser siendo ese héroe uruguayo que tú dices sin ninguna Claro. duda. ¿Cómo sigue tu vida profesional? ¿Seguís con este tema? Y evidentemente te deben llamar para dar charlas, alguna cosa de esa, ¿no? ¿O estás...? Sí, bueno, el Hogar Español de Mercedes con el Aeroclub, el Centro Histórico y Geográfico de Soriano y la Intendencia Municipal organizaron este evento en el Teatro Municipal, muy buena asistencia de público. También se descubrió una placa donde él vivió, en Mercedes, se descubrió, bueno, había un monolito existente que se mejoró en el camino Luis Tuya, que conduce al aeródromo, en lo que es la zona de Maguán, la estancia Santa Blanca, aquí en Mercedes. Y muy buena concurrencia de público, la verdad. Y después fui a la Escuela 4 y después muchos medios de comunicación también para conocer. A mí y a Pedro Troche, ¿no? Que él escribió la biografía de Luis, porque yo Claro, puedo hablar mucho de la búsqueda y de muchos datos de Luis, claro, pero Pedro fue el que estudió a fondo la biografía de Luis, ¿no? claro. Bien, ¿te vas para España pronto? ¿Tenés un programa ya? Sí, bueno, tenemos con unos amigos una radio, sí, hemos hecho mucha radio ya, nos gusta mucho la radio, escribir también, y tenemos una radio, sí, en un centro cultural, y estamos en eso, sí. Sí, el 13 ya nos volvemos para Mallorca, después de las celebraciones de Villa Soriano, y a seguir la vida en Mallorca, sí, pero bueno, sabiendo bien que somos de aquí, uruguayos, en mi caso de Soriano, ¿no? Claro, pero bueno. No me confundo en ese aspecto, ¿no? A pesar del tiempo y la distancia, uno es de aquí. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta preciosa historia, por difundirla por esta zona. Y bueno, nada, estamos a la orden y en contacto para cuando quieras o tengas algún tema para conversar, con muchísimo gusto. Gracias, Gabriel, y gracias a la audiencia y gracias por mantener la memoria viva de Luis Tuya. Un abrazo grande, buena jornada, un gusto. Bien.